Y pues ahora vamos a tener lo que es la clasificación de la AO, que esta básicamente es la asociación de ociosíntesis, que va a clasificarla en tres partes, en lo que es la clasificación A, B y C, y estas van a tener como tal subdivisiones, que va a depender como tal del trazo. Y entonces en lo que es la tipo A, esperen, que no veo la imagen. Sí, ya. En lo que es la tipo A, pues vamos a tener como tal la fractura que no implica a la articulación. Lo que es la tipo B y C, sí ya van a implicar a la articulación. Y en la tipo A, la primera subclasificación, solamente va a ser por avulsión, va a ser una fractura por avulsión, es decir, secundaria a una lesión del ligamento. Lo que está ocasionando como tal la fractura, pues va a ser el ligamento, va a cortar un pedazo literal de la meseta, y pues esta la podemos clasificar como tipo A1. En la tipo A2 igual sigue sin implicar lo que es la articulación, y en este caso va a tener lo que es una fractura simple. Y ya el caso 3 es igual extraarticular, y en este caso ya está implicando lo que es la metáfisis. En la clasificación B, como les comentaba, que ya es articular, pero es parcialmente articular. En la tipo B1 es una fractura de la meseta tibial sin desplazamiento. En la fractura B2 es una fractura con depresión de la superficie articular sin lesión de la cortical. Y ya en la tipo B3 pues es una fractura combinada que tiene una disrupción de la cortical lateral y depresión de la superficie articular. Y ya la clasificación C, que pues es la más complicada, es igual articular, pero ya es completamente articular. Y en la tipo 1 es una fractura articular con un trazo simple, que va a incluir lo que es la metáfisis, y también vamos a tener lo que es desplazamiento de la meseta tibial. En la 2 es una fractura articular simple. Aquí vamos a tener lo que es la multifragmentación de la metáfisis. Y ya en la 3 es una fractura multifragmentada en la superficie articular, es la más grave. La que sigue, por favor. Y ahora el tratamiento. Como les comentaba, pues este va a depender de acuerdo a la clasificación, y también algunas indicaciones que nos marca la GPC, que pues va a depender de tanto los fragmentos como si el paciente está presentando si está comprometiendo algún tejido blando. Como les comentaba, pues como tal el objetivo del tratamiento es la obtención de la congruencia articular, que se dé una consolidación ósea, que se quede una articulación estable, alineada, móvil e indolora, así como la reducción al mínimo del riesgo de la artrosis postraumática, que más adelante se va a comentar, pero es la complicación más común de esta fractura. Las indicaciones de tratamiento conservador, sobre todo, y son las que vienen en la guía de práctica clínica, pues es que sean fracturas sin hundimiento y no desplazadas, que tengan en dado caso hundimiento, pero que sea mínimo, menor a 3 milímetros, que sea una fractura incompleta, que sean fracturas estables poco desplazadas del platillo externo, que sean fracturas inestables del platillo externo en pacientes de edad avanzada con baja demanda funcional, que si tienen dado caso alguna enfermedad asociada grave, como ya sea cardiovascular, metabólica o neurológica. Si el paciente igual presenta osteoporosis importante, que tenga alguna lesión de la médula espinal, o que ya sea una fractura infectada. Aquí, como les comentaba, hay que, para establecer el pronóstico como tal de la fractura, hay que tomar en cuenta lo que es el grado del hundimiento articular, la extensión de la separación o ensanchamiento condilio, el grado de fragmentación, y si en dado caso presentó disociación diáfisis-metáfisis, y pues la integridad como tal de los tejidos blandos. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este tratamiento conservador? Pues como tal, implica periodos, grados de inmovilización no mayores a 8 semanas. Esta va a ser con vigilancias radiográficas para ir verificando que, pues, que se esté dando la consolidación. En este caso hay que inmovilizar. Se va
el que va a consistir en la aplicación de un yeso o fibra sintética que va a abarcar sobre todo, es importante que abarque el tercio proximal del muslo, debajo del pliegue inguinal, hasta el pie. Aquí vamos a tener de importancia que tenga una flexión de 15 a 20 grados en la rodilla, con una alineación neutra, y el tobillo con una flexión de 90 grados. Esta inmovilización, como les comento, no tiene que ser mayor a 2 a 8 semanas, y pues esta vigilancia radiográfica que se debe estar dando, la bibliografía y la GPC recomiendan que sea al menos cada 2 semanas para ver que esta consolidación se esté dando y poderle dar seguimiento al paciente. Aquí también es importante que usen muletas, pues para que no apoye el pie. Y las muletas se van a ocupar igual no mayor a 8 semanas. La que sigue, por favor. Y pues el tratamiento quirúrgico. Este igual va a tener indicaciones, y en este caso las indicaciones es que las fracturas que presenten hundimientos mayores a 3 milímetros, que también presenten desplazamientos, igual estos desplazamientos mayor a 3 milímetros, que tengan inestabilidad secundaria al hundimiento o al desplazamiento de estos fragmentos, que tengan deformidades secundarias o fracturas en varo o en valgo de más de 10 grados. En este caso, igual, la cirugía va a depender de la clasificación. En este caso, la clasificación que se ocupa es la de Scatcher. Y pues a grandes rasgos, se los voy a mencionar qué se hace, pero pues esto es lo que viene en la guía de práctica clínica y la mayoría de la bibliografía, pero obviamente esto no tiene que ser regla, puede cambiar. Y pues, por ejemplo, en las fracturas de tipo 1, lo que se comenta en la bibliografía que se hace es una fijación anatómica. Esta sobre todo va a ser mediante 2 tornillos canulados de grandes fragmentos de forma percutánea, que es como la imagen que les muestro ahí. La que sigue, por favor, ahí. Las fracturas de tipo 2 y 3, esta lo que se va, como lo recordamos al principio, en la clasificación, esta ya tiene hundimiento, entonces lo que se va a hacer es levantar este hundimiento realizando una ventana ósea metáfisis tibial y elevando desde ella el fragmento lateral. Se coloca aquí un injerto óseo fijado con tornillos, como en la imagen que les presento ahí. Y en la fractura tipo 4, aquí va a necesitar la mayoría de las veces una placa de sostén medial, como la que les muestro ahí igual en la imagen. La que sigue, por favor. Y pues ya en las fracturas tipo 5 y 6, estas, como lo recordamos, son multifragmentarias. Hay que tener una reconstrucción articular para estabilizar esta articulación, y sobre todo se va a dar mediante la aplicación de una placa lateral. Habitualmente se añade una pequeña placa posteromedial que previene la desviación en varo del fragmento medial para pues no tener complicaciones. Las complicaciones que se pueden presentar tanto después de la cirugía o con un tratamiento conservador puede ser infección de la fractura, lo que es la artrofibrosis, que pues básicamente esta se va a dar, pues porque al momento de la fractura se va a lesionar lo que son los meniscos, o si no los ligamentos laterales. Entonces pues la rodilla se va a atrofiar, y entonces aquí es importante tomar en cuenta el tratamiento oportuno, y en dado caso que sea conservador o quirúrgico, ya cuando esté bien consolidada la fractura, pues que se empiece con los movimientos, pues sí, que empiece a mover la rodilla lo más pronto posible el paciente para que pueda disminuir esta complicación que es la artrofibrosis. Y la otra complicación que les mencionaba es la artrosis postraumática, que esta es la más común, y pues esta igual se va a dar, sobre todo porque la mayoría de las veces se dañan los meniscos, entonces hay que tomarlas en cuenta. En la que sigue, por favor. Bueno, pues sería todo de fractura de meseta y continuaríamos con fractura de diáfisis tibial, que lo voy a presentar yo, Aline. Entonces, pues comenzamos. Bueno, para empezar vamos a definir la fractura de diáfisis tibial como la pérdida de solución de la continuidad ósea en la diáfisis de la tibia. Las fracturas de tibia van a ser la fractura de huesos largos más frecuentes.
va a tener una incidencia mayormente en pacientes de 20 a 49 años, que van a representar el 60% de los casos, y va a ser más frecuente en hombres, con una relación 4:1 respecto a las mujeres. El sitio que se va a afectar con más frecuencia de la diáfisis, pues que diga de la tibia, va a ser la diáfisis, que va a representar el 74% de los casos. Y pues, ¿por qué se da, por qué es tan común esta fractura? Pues bueno, la tibia tiene mayor posibilidad de traumatismo debido al gran brazo de palanca producido durante la cinética del accidente, que se presenta mayormente en los casos y que presenta todo el cuerpo cuando éste se encuentra en movimiento y se somete a una desaceleración brusca. Sin embargo, pues la tibia tiene ciertas características que la hacen más susceptibles a que suceda esta fractura, debido a la posición y a la altura que ocupa dentro del esqueleto óseo, y pues también porque la cara anterointerna de la tibia es subcutánea. Y en esta parte, en los adultos, el periósteo que rodea la tibia va a ser delgado y se va a desgarrar con mayor facilidad, haciendo que las fracturas se desplacen mucho y por lo tanto hayan fracturas abiertas con más frecuencia, hasta en el 25% de los casos. También en esta parte vamos a encontrar una vascularización precaria, lo que implica un riesgo de complicación en la consolidación del hueso. También hay una asociación de lesión en partes blandas, lo que también aumenta la probabilidad de que el paciente presente síndrome compartimental, del que les voy a hablar más adelante. Y pues la velocidad de consolidación va a ser lenta. Las complicaciones en la reducción abierta de las fracturas muy desplazadas se van a relacionar con la alteración de la vascularización de los extremos óseos, también con la mala cicatrización cutánea y con la infección postoperatoria. En cuanto al mecanismo lesional, pues como les mencionaba, la pierna va a ser muy vulnerable a la lesión directa en los accidentes de automóvil y motocicleta principalmente. Las fuerzas en este tipo de accidentes van a ser en gran medida angulares, y las fracturas resultantes van a tender a tener un trazo oblicuo, corto o transverso. Y las lesiones rotacionales de la pierna, que pues son más frecuentes como en esquiadores o este tipo de deportistas, también tienden a ser oblicuas y espiroideas. También pueden ser conminutas. Y pues ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas, muchos coinciden con otras manifestaciones que pues se pueden tener en otro tipo de fracturas, como lo es el dolor, la deformidad, el aumento de volumen, la crepitación y algunas veces la pérdida de la función de la extremidad afectada, es decir, pues no lo pueden mover. Siempre es muy importante que dentro de la exploración física investiguemos el estado motor, sensitivo y neurovascular distal. Si existe alguna lesión nerviosa, podríamos encontrar en la extremidad hipoestesia o anestesia distal, incapacidad para la dorsiflexión plantar o movilidad de los dedos. Si existe alguna lesión vascular, pues hay que palpar los pulsos arteriales distales, pedio y tibial posterior. Y datos de inflamación, clictemas, contusiones o lesiones, cápsulas ligamentarias de rodilla y tobillo también hay que investigar. Hay que determinar el tipo de fractura, si es expuesta o si es cerrada, y tenemos que buscar intencionalmente la presencia de edema, ya que, como les mencionaba anteriormente, el edema nos podría hablar de que se tratara de un síndrome compartimental, y pues este síndrome compartimental compromete la circulación en los músculos que están dentro de ese compartimento. Entonces, pues aquí en el edema, pues podemos encontrar que la piel esté tensa,
y pues algunas áreas de la epidermis pueden perder su nutrición y se levantan de la dermis formando los flictenas de fractura. En cuanto a las complicaciones que pueden haber debido a este tipo de fracturas, pues son 4 principalmente. Las lesiones vasculares, pues vamos a encontrar una alteración o falta de pulso distal, la extremidad fría, cianosis distal y aumento de volumen progresivo que puede comprometer la viabilidad de la extremidad. Y pues aquí podríamos hacer algún ultrasonido Doppler o alguna arteriografía para confirmar este diagnóstico. Por su parte, el síndrome compartimental, pues lo podemos ver mayormente en personas que han tenido accidentes de alta energía con mecanismos de aplastamiento o machacamientos, también que tengan lesiones arteriales y reparaciones vasculares. Aquí lo que, como les mencionaba, lo que mayormente va a predominar, pues es que encontramos el edema. Y por tanto también puede presentar parálisis, dolor al estirar la extremidad completa o a la extensión de los dedos, o que sea un dolor intenso progresivo, así como también parestesias. El diagnóstico lo podemos confirmar cuando la presión compartimental va a ser mayor a 30 milímetros de mercurio. Otra de las complicaciones puede ser la lesión extensa de tejidos blandos, que va a favorecer el desarrollo de émbolos sistémicos que pueden causar daño al endotelio capilar y poner en riesgo la vida del paciente, y que pues se va a ver muy relacionada con la tromboembolia pulmonar o embolia grasa, en la cual el paciente, vamos a poder encontrar al paciente como con inquietud, irritable, que tiene confusión, dificultad respiratoria, erupciones petequiales, o sea, moretones, fiebre, taquicardia, retinopatía y datos de hipoxemia. Para realizar un adecuado diagnóstico hay que investigar la cinética de la lesión y con esto nos podemos dar una idea de la gravedad de la fractura. También podemos realizar, bueno, podemos indagar y buscar las características de la herida y la lesión en partes blandas. Tenemos que preguntar el sitio del accidente, también cómo ocurrió, el tiempo en que ocurrió hasta el momento en que estamos viendo al paciente y también cómo llegó el paciente al hospital o el lugar donde le estemos dando la atención. Y posteriormente a indagar esto, pues vamos a tener algunas herramientas de imagen que nos pueden ayudar a completar el diagnóstico de la fractura, como lo es principalmente la placa API lateral de la pierna completa, que tiene que incluir tanto la articulación de la rodilla y la del tobillo para saber exactamente en qué parte fue la fractura. También podemos realizar una tomografía o una resonancia magnética cuando el trazo de la fractura presenta extensión hacia la articulación. Y también podemos realizar una arteriografía o un ultrasonido Doppler, que pues está indicado en casos de sospecha de lesión vascular. Una vez que tengamos eso, pues vamos a poder clasificar la fractura que tenemos en nuestro paciente. Una manera de hacerlo es como ya lo explicó Rebe. La otra pues es mediante la radiografía. Vamos a clasificar si es espiroidea, oblicua o transversa. Si es una cuña oblicua, una cuña multifragmentaria, si es compleja estiroidea, si es compleja segmentaria o compleja irregular. Y también de acuerdo a esto, pues vamos a ocupar la clasificación de Gustilo-Anderson, en el que nos va a hablar de diferentes grados.
el grado 1, el grado 2 y el grado 3 se va a dividir en A, B y C, dependiendo del tamaño, la contaminación, principalmente es de fracturas expuestas, si existe daño a partes blandas y si hay un daño óseo. En cuanto al tratamiento, va a depender en qué momento o en dónde estemos, el servicio donde estemos al que esté llegando el paciente. En las unidades médicas de primer nivel o el servicio de urgencias, pues lo primero que hay que hacer es inmovilizar temporalmente de manera inmediata la extremidad afectada, realizando tracción longitudinal con el eje de la pierna para alinear y estabilizar la articulación de la rodilla y también la del tobillo. Y esto se va a hacer mediante una férula muslopodálica. Esto va a ser para evitar el movimiento de la extremidad. En los casos de fracturas expuestas, se debe cubrir la herida con un apósito estéril, sin lavar la herida de exposición y aplicar soluciones antisépticas. Se va a dar también tracción longitudinal al eje de la pierna y se va a colocar una férula posterior muslopodálica para su traslado lo más pronto posible, sin indicar ningún medicamento. Esto también nos puede ayudar para el dolor que esté presentando el paciente. En cuanto al manejo en segundo o tercer nivel, hay que atender las lesiones vasculares. Cuando la fractura compromete la viabilidad de la extremidad, pues debe de actuarse de forma inmediata por medio de la reparación vascular dentro de las primeras 6 a 8 horas después del accidente, ya que si el tiempo de hipoperfusión de la extremidad va a determinar el pronóstico de la lesión. Como ya les había mencionado, una de las principales complicaciones también es el síndrome compartimental. Así que pues se debe de estar monitoreando y vigilando la presencia de datos que nos hablen de este síndrome, y ante la sospecha de este es necesario realizar de forma urgente una dermofasciotomía de los 4 compartimentos de la pierna. Ahora bien, si la fractura que presenta nuestro paciente es cerrada, pues también va a depender qué tipo de fractura sea. En el caso de que sea estable con trazos no desplazados, principalmente son fracturas de baja energía, y aquí pues se puede hacer una reducción por maniobras externas y colocación de un yeso muslopodálico. Y pues esto nos va a permitir una mejor evolución clínica de nuestro paciente con bajos índices de infecciones. El tiempo estimado de consolidación va a ser de 12 a 24 semanas, y después de esto se va a enviar el paciente a rehabilitación para completar la enseñanza de la marcha, los arcos de movilidad y el retorno laboral. También se puede hacer una cirugía en la cual pues vamos a utilizar diversos tipos de osteosíntesis, que pueden ir desde fijadores externos, tornillos, clavos fresados o no fresados, hasta las placas. Sin embargo, el estándar de oro para este tipo de fracturas va a ser el clavo endomedular. Si se trata de una fractura inestable, se recomienda el clavo bajo el principio mecánico del sostén, que se consigue al bloquear los 2 pernos estáticos proximales y distales del clavo. Y pues aquí la osteosíntesis puede realizarse mediante el uso de placas largas convencionales, como lo son las placas de compresión dinámica o las placas de contacto limitado. Sin embargo, si se trata de una fractura expuesta, pues desde el momento en que ingresa el paciente, se debe de manejar de acuerdo al protocolo de la ATLS, y una vez que el paciente se encuentra en condición clínica estable, se debe de administrar un esquema de antibióticos
y realizar la programación quirúrgica de urgencia. Se va a proceder a efectuar el desbridamiento inicial y la estabilización temporal o definitiva de la fractura y se realiza después de terminar el procedimiento quirúrgico. También podemos realizar un tratamiento farmacológico y esto va a depender también del tipo de fractura del que estamos hablando. Se pueden utilizar antibióticos por vía intravenosa de forma terapéutica, no profiláctica. Entre las 3 horas siguientes a la lesión, vamos a poder reducir el riesgo de infección hasta en un 59%. Y pues principalmente se recomienda utilizar cefalosporinas de primera generación como tratamiento de elección en el manejo de las fracturas expuestas 1 y 2. En las tipo 3 hay que agregar además un aminoglucósido al régimen y valorar el uso de penicilina solamente si creemos que hay alguna infección. No se recomienda que se haga un cultivo en ese momento, porque muchos pacientes se presentan como flora normal y muy pocos realmente tienen alguna infección. Entonces, pues la mayoría de las infecciones, de las heridas, de las fracturas, son causadas por bacterias nosocomiales. Y una vez que se compruebe que sí hay alguna infección, entonces pues ya se puede valorar el uso de penicilina. Y pues aquí les puse los esquemas de acuerdo al tipo de fractura del que se trate. Y aquí están también otros dos. Ok, eso sería todo de fractura de diáfisis tibial y vamos a pasar con fractura de plafón tibial. La que sigue, Aline, por favor. Bueno, esta como tal es la pérdida de la continuidad ósea en lo que es el pilón o plafón tibial. El plafón o pilón tibial es con lo que se describe como la porción distal de la tibia que va a involucrar una porción significante de la superficie articular de carga y la metáfisis suprayacente. Es importante tomarlo en cuenta porque aquí es donde la mayoría de la carga del peso en el tobillo se va a dar. Entonces, por eso no es tan común esta fractura, pero es una fractura que hay que tomar en cuenta cuando se presenta una fractura de tobillo. La que sigue, Aline, por favor. En la epidemiología, pues de las fracturas del extremo distal de la tibia constituye al menos el 10% de todas de miembro inferior. Es más frecuente igual en varones, el promedio de edad es de 35 a 40 años igual, y se debe a la mayoría de los casos secundarios a accidentes de tráfico o en caso de alguna caída de alguna altura alta. La que sigue, por favor. Bueno, en el diagnóstico, igual, pues en la anamnesis hay que tener en cuenta factores de riesgo, en este caso igual la edad, el sexo, si igual practica algún deporte extremo, alguna actividad física o deportiva, si tuvo algún trauma de alta energía. Igual hay que tener en cuenta lo que son las alteraciones óseas, congénitas, metabólicas, y en este caso también hay que tomar en cuenta lo que es la diabetes. Ya en el diagnóstico clínico, pues vamos a presentar lo que es la incapacidad funcional del tobillo, una deformidad, dolor, movilidad anormal, el aumento de volumen, equimosis, la crepitación ósea, perdón, y también aquí hay que tomar en cuenta y buscar lo que son las lesiones musculares, ligamentarias y también neurológicas y o vasculares. Y más o menos se puede presentar así la fractura de plafón tibial. Sí, la que sigue está bien. También vamos a tener lo que es la radiografía. Igual esta nos va a confirmar pues la fractura como tal del plafón tibial. Se recomienda igual aquí una radiografía simple en proyecciones antero-posterior, lateral. Y aquí también se recomienda lo que es la radiografía de Mortaja, que esta básicamente es una radiografía antero-posterior con una rotación interna de la pierna y el pie en 15 a 20 grados. Aquí hay que buscar la fractura como tal y si involucra lo que es la articulación. También vamos a poder estar utilizando lo que es la TAC. Aquí nos va a ofrecer sobre todo la información útil de fracturas interarticulares con minutas y por compresión. Esta nos va a ayudar sobre todo para evaluar la lesión
y pues para darle un plan preoperatorio, pues para darle una fijación definitiva a la fractura. En este caso igual se va a realizar lo que es la angiografía o angiotac, solo en caso de sospecha de lesión arteriovenosa o un politrauma. La que sigue, por favor, Eli. Y bueno, aquí igual vamos a tener la clasificación de acuerdo igual a las imágenes que podemos ver. Y en este caso igual se ocupan dos. Hay más, pero estas son las que más se utilizan. Y tenemos la primera, que es la clasificación de Reddy y Algoware. Esta la va a clasificar de tres tipos. En el tipo 1 es una fractura sin desplazamiento de la superficie articular. La 2 va a incluir las fracturas con desplazamiento, pero sin conminución ósea. Y la tipo 3 pues es la más compleja, que es una fuerte conminución ósea asociada a un desplazamiento de los fragmentos. La que sigue, por favor. Y pues la clasificación en este caso que se utiliza más es la clasificación de la AO, igual de la Asociación para la Osteosíntesis. No se las voy a explicar de nuevo porque es lo mismo, literal, es los mismos principios que se ocupan y que les expliqué en la anterior. Básicamente en la 1 no hay un involucro articular, en la B sí, pero parcialmente, y en la C es una fractura articular como tal compleja. Y nada más les dejé la imagen ahí y las definiciones, pero básicamente es lo mismo. En la que sigue, Aline, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues lo importante es que al ingreso del paciente se haga una estabilización que nos va a ayudar también de protección debido a la delgadez de la envoltura tisular. Y esta estabilización se puede hacer a través de una férula radiotransparente de goma espuma o prefabricada. Antes, se tiene que hacer antes de llevar al paciente al servicio de radiología. Una vez que se ha realizado la exploración física y el estudio radiológico, se va a determinar el tipo de inmovilización. En las fracturas de tipo parcial, que son las tipo B, o algunas fracturas metafisiarias, que son las de tipo A, con peroné intacto, se pueden inmovilizar de forma temporal con una férula posterior cruropédica, que debe de tener un relleno de espesor adecuado, y a continuación el miembro inferior se va a situar sobrelevado para favorecer el retorno venoso y el drenaje del edema en sentido proximal. En cuanto al tratamiento ortopédico, pues también va a ser en fracturas no desplazadas, provocadas por un mecanismo de torsión o por un traumatismo de baja energía. Y pues puede colocarse una tracción transcalcánea a la espera de un tratamiento quirúrgico posterior, si no es factible una intervención quirúrgica rápida, ya sea que se encuentre en situaciones sanitarias precarias, sin posibilidad de traslado o con acceso escaso a la cirugía. También se debe de optar por el tratamiento ortopédico, a pesar de todo, al igual que sucede que con pacientes en quienes la osteosíntesis no es una alternativa viable debido a enfermedades, edad avanzada o otros factores locales, pues es mejor realizar este tratamiento ortopédico a través de esta tracción. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la mayoría de las fracturas de la tibia distal van a requerir una colocación de un fijador externo antes de plantear la osteosíntesis propiamente dicha. ¿Para qué? Para estabilizar los tejidos blandos mediante la estabilización de la fractura, lo que va a favorecer también el drenaje del edema y va a disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, como fijador externo, podemos optar por un sistema de fijación externa que sea sencillo, tal como un clavo transcalcáneo y dos clavos transtibiales, a los que se va a unir un sistema de marco frontal. Esto nos va a ayudar a
movilizar con rapidez al paciente y a plantear su posible alta temporal al domicilio o su traslado a otro centro médico. Posteriormente a esto, que una vez que esté estable, podemos optar por dos opciones: continuar con el tratamiento mediante la fijación externa, modulable mediante la fijación tibiocalcánea, tibioastragaliana o tibiotibial, o también se puede hacer una reducción y estabilización interna. En cuanto a las fracturas extraarticulares tipo de acuerdo a la clasificación de la AO 43A, van a ser esencialmente metafisiarias, sin extensión articular, porque son de tipo A, y que pueden llegar a la diáfisis. Entonces aquí pues se puede optar por dos opciones: clavos centromedulares de la tibia o placas anatómicas. Los clavos centromedulares de la tibia van a permitir la posibilidad de un bloqueo muy distal a los 4 niveles, y esto va a permitir una osteosíntesis estable, sin alteración iatrogénica de la biología local. En cuanto a las placas anatómicas con tornillos autoestables, van a disminuir el volumen del material en el tejido subcutáneo, y esto también ha ayudado a ampliar las indicaciones de la osteosíntesis con placa. Estas placas han posibilitado el desarrollo de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. En cuanto a las fracturas articulares parciales de tipo B, van a ser intraarticulares y tienen al menos un trazo de fractura que separa la superficie articular horizontal del resto del pilón tibial. Por lo tanto, pues van a requerir una reducción directa, que va a consistir en una artrotomía y una exposición de la superficie articular. La cirugía a foco abierto sigue siendo su tratamiento de elección. Cuando se asocia una fractura del peroné, la reducción y la osteosíntesis de esta pueden realizarse por la misma vía, ya sea mediante vía anteromedial o mediante vía anterolateral, que va a ser la que se va a permitir también la reducción y la osteosíntesis del peroné. Y las fracturas articulares completas del pilón tibial de tipo C se van a producir en un contexto de alta energía y van a requerir una comprensión perfecta de los aspectos y la planificación preoperatoria, que se tenga muy bien planeada la operación. Este grupo de fracturas va a comprender una separación de las 3 columnas de la tibia. Esto va a crear una solución de continuidad entre la diáfisis tibial y la epífisis, que aparece a su vez fragmentada e impactada. Hay que tomar en cuenta 3 aspectos: el grado de conminución articular, la extensión metafisodificiaria de la fractura y la extensión de la lesión de los tejidos blandos. La estabilización de los tejidos blandos mediante la fijación externa temporal siempre va a ser necesaria. Y pues aquí también se puede realizar un acceso extenso, que va a estar indicado en este tipo de fracturas. Y los implantes utilizados van a ser placas anatómicas metafisiarias medial, anterolateral y anterior, con tornillo de estabilidad angular de acero, o también pueden ser de titanio. Estas fracturas se van a asociar a lesiones tisulares y a una gran inestabilidad axial. Por lo tanto, van a requerir una colocación previa de una fijación externa temporal, y se debe de tener en un periodo de observación de varios días o incluso semanas, en lo que se resuelve el edema de los tejidos blandos. Y en la cirugía definitiva, el fijador externo suele dejarse colocado para ayudar a la reducción de estas fracturas. Y sería todo por fracturas de plafón. Muy bien, doctores. Falta... Ajá. Sí, dígame. Así que todavía falta preguntas.
Sí, le vamos a dejar hasta ahí. Vamos a terminar con fracturas de fémur mañana. ¿Cuántas diapositivas les faltan de fémur? Creo que son 15. ¿Le vamos a dejar hasta ahí? No, 15 nada más. Creo que sí. Sí, me parece que sí son 15. Ok. No, pensé que era más, porque también es un tema pesadito. No, entonces vamos a terminarlo de una vez si les parece. Ok. Y ya terminamos de una vez con fracturas de fémur entonces y ya mañana continuaremos con húmero y lo que falta de fracturas de huesos largos lo terminamos mañana. Entonces sí terminamos con fémur y hasta ahí le dejamos, ¿les parece? Sí, doctor. Sí, Está- doctor. Sí, de una vez terminamos con fracturas de fémur. A ver, ¿cuántas son? Sí. Sí, creo que sí son 15. Bueno, entonces sí, adelante, lo terminamos y hasta ahí le dejamos. Ok, bueno, ya para terminar, pues vamos a ver las fracturas del extremo distal del fémur, entre otras, bueno, del fémur sin abarcar la cadera, que es lo que vamos a revisar mañana. Y pues yo soy Brenda Rosales. Siguiente, Aline, por favor. Adelante. Ok, bueno, para empezar, pues hablando de las generalidades, estas fracturas constituyen el 10% de las lesiones óseas del fémur y están ocasionadas principalmente por impactos de alta energía. Estas suelen, bueno, son más frecuentes en pacientes que tienen antecedente de osteoporosis y procedimientos ortopédicos alrededor de la rodilla. También pueden estar asociadas a lesiones meniscales, como las que veíamos al principio de la clase, osteocondrales y fracturas de la rodilla por el mecanismo de la lesión. Siguiente. Aline. Ok, algo muy importante es hablar de los dos principales grupos epidemiológicos afectados, que aunque realmente, según el temario, estamos en, pues en las fracturas que ocurren en adultos jóvenes, estas también aparecen en otro grupo, que son los pacientes mayores. En el grupo 1, que son los hombres jóvenes, la fractura va a ser consecuencia de un traumatismo directo de alta energía. Y bueno, esto es muy importante porque va a ser sobre una articulación que no presente ninguna patología previa. Y bueno, las lesiones asociadas a la rodilla en estos pacientes son frecuentes. El grupo 2 está constituido por pacientes mayores de 50 años y son generalmente mujeres en quienes el traumatismo fue de baja energía. Esto porque ya tenían una patología previa en la rodilla, entonces es importante saber esos grupos. Siguiente, Aline, por favor. Bueno, en el diagnóstico pues vamos a sospechar de una fractura del extremo distal del fémur, cuando tenemos un antecedente de traumatismo, de dolor en el fémur distal como tal, tumefacción local y la impotencia funcional con el miembro inferior acortado y en rotación externa. Y pues vamos a tener acortamiento, tumefacción de la mitad distal del muslo. También va a estar alterado el eje que hablábamos en otras clases y en mayor o menor medida en función del desplazamiento fracturario. Siguiente, Aline, por favor. Y bueno, esto es lo que les decía. Como pueden ver, es una tumefacción muy importante, entonces el dolor puede estar localizado. Estamos hablando del extremo distal del fémur, pero pues el paciente podría referir el dolor en todo el muslo. Así que, pues los estudios, los estudios de imagen son muy importantes. Siguiente, por favor.
Ok, como les decía, en cuanto a la imagen, pues vamos a tener una radiografía lateral. Aquí les puse algunos ejemplos. Y también podemos pedir una tomografía computarizada. Esta nos puede permitir observar la complejidad de la lesión, el compromiso articular y la calidad ósea. Siguiente. Y bueno, en cuanto a la clasificación, ahorita vamos a ver una patología en específico para ejemplificar las fracturas distales. Pero bueno, en cuanto al tratamiento, pues consiste en una reducción lo más anatómica posible, así como la fijación usando un clavo o placa. Hay varios inconvenientes en el tratamiento, por ejemplo, el desplazamiento vinculado a la tracción muscular de los fragmentos de los aductores y del tríceps oral. Otro inconveniente es la conminución del trazo fracturario vinculado al recubrimiento de partes blandas, también el adelgazamiento de las corticales y ensanchamiento del canal medular en la zona metafisaria. El tratamiento de elección, pues como les decía, es la reducción anatómica y la fijación usando clavo o placa. Clavo o placa. Esta estabilización debe ser lo suficientemente sólida para comenzar la rehabilitación de la movilidad articular lo más pronto posible, porque pues, ya sabemos que un tratamiento que que implique inmovilizar al paciente, pues nos puede traer como consecuencia rigidez y limitación en la movilidad, por lo que es importante que esta fijación nos permita iniciar con la rehabilitación lo más pronto posible. Siguiente, alguien, por favor. Y bueno, este es el ejemplo que les comentaba, que son las fracturas intercondilias del fémur, que pues constituyen un ejemplo de fracturas del extremo distal. Esta es una fractura muy grave y el mecanismo en el que se produce es con una caída sobre la rodilla flexionada desde una altura considerable. El componente vertical de la fractura siempre va a ser intraarticular, esto es lo que le confiere mayor gravedad y pues es cirugía sí o sí. En cuanto a la clínica, la rodilla se va a encontrar muy hinchada, con tumefacción importante, consecuencia de una hermartrosa tensión. A menudo podemos encontrar abrasiones o equimosis en la cara anterior de la rodilla y pues esto nos puede indicar el cómo se lesionó el paciente. Para esta patología en especial se requieren varias proyecciones porque se tiene que evaluar la extensión de la fractura. Como les digo, es muy grave, entonces pues sí se necesitan bastantes proyecciones. Cuando se tratan de fracturas simples, se tratan con reducción abierta y osteosíntesis con tornillos para restaurar la línea articular. Cuando tenemos fracturas dobles como la que está en la imagen, se va a tratar con una reducción abierta y acompañada de osteosíntesis de los componentes transversal y vertical usando placas con tornillos, como están viendo en la imagen que está en el centro, pues se trata de un trazo horizontal y vertical. Y bueno, las fracturas simples van a ser aquellas que se limitan a un solo cóndilo y las fracturas dobles pues son las que están muy desplazadas y como les decía, tienen un componente transversal. Esto es lo que les confiere la complejidad. Siguiente link, por favor. Y bueno, ya por último vamos a tener las fracturas de la diáfisis femoral. ¿Sí, doctor? Sí, adelante, adelante. Ok. Bueno, en cuanto a las fracturas de la diáfisis femoral, estas se definen como toda fractura que abarca la zona debajo del trocánter menor hasta por arriba del macizo condilio. Estas fracturas suelen presentarse en jóvenes y
son producidas por un traumatismo de alta energía prácticamente en todos los casos. Y bueno, algo muy importante es que al ser una zona altamente recubierta de muscular, que por lógica, pues, con una extensa vascularización se favorece la formación rápida de callo óseo. Ahora sí, siguiente, por favor. En cuanto a los mecanismos de producción, pues, como les decía, generalmente son de alta energía y se producen en traumatismos directos e indirectos. En los traumatismos directos suelen ser accidentes laborales, por ejemplo, la caída de elementos pesados en el muslo, también accidentes de tránsito y heridas por arma de fuego. Estas se asocian a trazos fracturarios transversales o complejos. Los traumatismos indirectos o por rotación o flexión, esto suele ocurrir en actividades deportivas y presentan trazos oblicuos y espiroideos. Y bueno, en las imágenes que tienen a su derecha, en la imagen A podemos deducir que es una fractura producida por un traumatismo directo por el tipo de trazo. Y pues en el indirecto, que sería el B, que pues tenemos un trazo espiroideo. Siguiente, Aline, por favor. Bien, el desplazamiento de la fractura está condicionado por la energía cinética al momento del traumatismo. Y pues a esto se le suma la contracción refleja que se produce por el dolor y depende de la zona de la fractura. Esto es muy importante en esta zona anatómica porque hasta ahora no hemos visto o no hemos hecho mucho énfasis en desplazamientos por las mismas contracciones de los músculos, y por la zona anatómica estas ocurren con mucha frecuencia y pues es muy importante tomar este factor en cuenta al momento de hablar de los desplazamientos. En las fracturas de tercio medio, la tendencia va a ser el cabalgamiento, además del desplazamiento medial por la inserción de los aductores. Entonces, bueno, ahí se me pasó a subrayarlos, pero bueno, entonces tercio medio, uno de los factores que contribuyen es la contracción de los aductores. Y por otra parte, en el tercio inferior, el fragmento distal se va a desplazar en flexión por los gemelos y puede ocasionar alteraciones vasculares sobre el hueco popliteo. Lo más importante, pues, de esta diapositiva es que no se les olvide esto, que la contracción de los músculos, pues, es un factor muy importante para que ocurra un desplazamiento en la fractura. Puede que al momento no haya sido desplazada y pues la contracción de los músculos la desplazó. Bueno, siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues como les decía, casi siempre va a ser un impacto de alta energía, pues estamos hablando de un antecedente de traumatismo violento, el dolor que refiere el paciente es intenso, va a tener impotencia funcional, obviamente, el miembro inferior va a estar acortado y va a haber una frecuente e importante tumefacción y deformación del músculo, como la imagen que les puse abajo. Ahí se ve pues la tumefacción súper marcada. Y bueno, como pueden ver, es muy parecido a las fracturas del extremo distal del fémur, entonces pues se necesitan estudios de imagen. Siguiente, Aline, por favor. Y justamente la radiografía la vamos a necesitar de frente y de perfil, incluyendo cadera y cóndilos femorales para, pues sí, evaluar la integridad de la cadera porque puede haber una fractura asociada. También es muy importante evaluar el estado vasculonervioso del miembro y evitar maniobras bruscas. Obviamente esto pues es en todas las sospechas de fractura, ¿no? Pero no olviden que esta es
una zona con una extensa vascularización, entonces pues es muy importante no dejar este tema de lado. Y bueno, aquí hay un montón de imágenes con ejemplos de fracturas de la diáfisis femoral, ¿ok? Diferentes trazos y pues a diferente nivel de la diáfisis. Siguiente, Aline, por favor. Bueno, el tratamiento de elección es quirúrgico, sin embargo, también existe el tratamiento conservador, que consiste en la reducción e inmovilización con yeso pelvipédico y solo se emplea en pacientes pediátricos, eso es muy importante. Y el tratamiento quirúrgico va a tener por objetivo la reducción anatómica de los fragmentos y una fijación estable entre estos. Y bueno, consiste en la colocación de un clavo rígido desde la región trocantérica, muy importante, intentando no abrir el foco fracturario y acelerar el proceso de consolidación. Y bueno, ya me parece que eso sería todo por nuestra parte. Ya, entonces Bueno, ya con eso muy bien. terminamos. Está bien. Estuvo pues algo pesado ahí por el tema que quedó pendiente. Entonces, mañana continuamos con el resto de fracturas de huesos largos, en este caso de extremidad torácica, y le seguimos con el tema de fracturas expuestas, sobre todo con la clasificación, o básicamente la clasificación de Bustilo y de infecciones óseas. Entonces, bueno, buenas tardes y mañana igual a las 4, por favor. ¿Alguna duda que tengan? Creo que no, Creo doctor. que no, doctor. Bueno, entonces pues sería todo. Gracias y hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, Hasta doctor. mañana. Mañana. Hasta mañana.